Candela Pura. Seguimos en Candela Pura. Señores. 50. Pero Dios mío. Ay, Sora, cuando tú estés aquí vamos a hablar. Se necesita más impuestos ahora. Pero cuando tú estés aquí debatiendo en el staff, cuando tú estés aquí vamos a hablar. Se necesita más impuestos. Pues yo le dije a ustedes que hicieran la reforma y no quisieron. Eso claro que necesita más impuestos porque además hay 150 mil millones que el gobierno lo tiene en cartera. Yo voy a hablar de eso mañana. Yo voy a hablar de eso hoy. Pero hoy tenemos No podemos robar el tiempo. Es que hoy Anulfo sabe de lo que hoy tú vas a hablar. Pregúntale a Anulfo. Hoy tenemos un gran invitado, Anulfo Rivas Blanco. No sabemos si es familia de Enrique Blanco. Fue Enrique Blanco, el famoso Enrique Blanco, señores, que se escondía detrás de los palos y no lo veía la policía. Hay mitos sobre eso, Anulfo. Anulfo fue presidente de Anadegas. Es presidente. Fue ex presidente, pero es el actual presidente o director, no sé cómo le dicen, el presidente de la alianza, del Ateneo Amante de la Luz, de la gran biblioteca de Santiago, el gran centro que uno, cuando no había donde reunirse, ahí se reunía la sociedad de Santiago cuando no habían tantos hoteles. Y medio de consulta. Adolfo, muchísimo gusto, qué gusto estar con nosotros. Bien, el gusto es mío haber sido invitado por ustedes a este programa tan dinámico que no sabía que era así y entonces me ha dado envidia que haya sido la primera vez. Ya yo debía haber venido algunas cuantas veces más. Usted tiene que venir a pedir la producción en un poquito de silencio. Por eso le digo que me sigan invitando. Y no hemos empezado. Esa es la energía. Entonces vamos a comenzar por su derecha. Claro. Sí. Vamos. Daniela Lizardo. Daniela. Anulfo, usted como director de esta gran biblioteca, estamos viviendo en estos tiempos una escasez, vamos a decirlo así, de poca motivación de la juventud, de leer, de escudriñar los libros, de buscar informaciones en los libros. ¿Qué programas tienen ustedes como biblioteca pública para motivar a la población a que lea y a que investigue? Claro, muy buena su pregunta, porque la tendencia que tenemos, ¿verdad?, es que los medios digitales, la gente acude poco a instituciones donde tiene una sala de biblioteca como el Ateneo, donde tenemos una hemeroteca, libros de más del año 1800 hacia acá y periódicos también y revistas. Nosotros estamos ahora mismo inmersos en un proceso en el Ateneo de lo que se llama la digitalización del material bibliográfico y hemerográfico que tiene la institución. ¿Por qué? Porque es un material que va a perecer en el tiempo y estamos a la vez concomitantemente con ese proceso de digitalización haciendo trabajos ya iniciados con Indotel para una sala de internet que tenemos allá para usuarios donde será equipada y remozada con equipos para que puedan ir los que deseen a usar la computadora. Ahí tendremos todo en archivo que ya desde ya estamos con instituciones trabajando estrechamente como la Fundación Popular, la Fundación Corripio, donde ellos y también el Ministerio de Educación y de Cultura también, que conjuntamente con un proyecto que nosotros hemos elaborado para poder digitalizar y que la gente acuda y no se le haga pesado ir a buscar un libro del año 1800 viejo, sino que lo pueda tener ahí fácilmente de una vez en una pantalla digital. Esos esfuerzos se están encaminando para que ese material no perezca y que le sea de más facilidad y utilidad a los usuarios poder acceder a ellos. Bien, Luis Guzmán. Usted como un sabio, podemos decirlo así. Y hemos visto el avance que ha tenido la República Dominicana y específicamente Santiago. Habían unos premios que se otorgaban en el Amante de la Luz. ¿Se piensa retomar o eso se va a quedar en el olvido? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, importante pregunta. Nosotros acabamos en el mes de, ahora en junio, el día 8, de hacer celebramos los 148 años de la institución y hicimos la premiación anual a que usted se refiere. Esa premiación se vio afectada los 2 años anteriores por el efecto del cierre, por las condiciones sanitarias de la pandemia que existía y que limitaba la aglomeración de grupos, y el premio se hizo con un poco más de bajo perfil, pero ya se ha retomado con el vigor que esa premiación tiene. Ahora nosotros ese premio tiene 8 categorías, que tiene
educación primaria, secundaria y educación superior. Y también tenemos ProArte Nacional, el premio a periodismo, desarrollo y a la comunidad también. Y ahora el premio ProArte Nacional se lo entregamos a Fernando Casado, el magistrado, que con los años de trayectoria que tiene en la música y como autor y literato y todo, reconocimos a Fernando Casado. Y otra institución fue la Fundación Monumento Viviente o Hospital del Ojo del Licey, que es una institución que tiene 30 años de labor, dando ayuda a indigentes que hacen hasta operaciones de visuales y ese tipo de cosas, en una labor que está desarrollando desde hace 30 años. O sea que ese premio nosotros siempre ha estado vigente y tuvo 2 años que estuvo en bajo perfil, pero que hemos retomado el vigor la selección para cerrarle la pregunta, sobre todo en lo que es el premio Magisterio Nacional, que son 3 categorías, ¿verdad? Primaria, secundaria y educación superior. Nosotros nos valemos generalmente del Ministerio de Educación, donde ellos tienen en sus archivos profesores que han hecho aporte en su haber, en su vida, que han fundado escuelas, que han fundado liceos, y entonces nosotros hacemos una selección para poderle otorgar el premio. No solamente que haya sido una gente que haya enseñado clases en las aulas, sino que haya tenido aportes de desarrollo en el ámbito educacional. ¿Y a la juventud? ¿No tienen algo guardado a la juventud? ¿Cómo te decía? ¿A la juventud le tienen algo guardado? Bueno, normalmente, usted sabe que esos premios se hacen porque ya ha habido una hoja de vida que ha desarrollado ese premiado en el tiempo, y una gente muy joven todavía le falta tiempo para desarrollarla. A veces hay jóvenes precoces que en corto tiempo han tenido una hoja de servicio muy dinámica, ¿verdad? Pero que generalmente no es así. Por eso se premian a personas que no son tan jóvenes, pero que ya han tenido una hoja de servicio en el ámbito social y cultural y educacional en nuestro país. Gracias. Gracias. Dilenia Santos. Qué honor, realmente. Nos hace falta su presencia más acá. Ante los avances de la tecnología de la información, de la comunicación digital, de la digitalización de todo esto, puede ser una preocupación para posibles bibliotecas físicas, que los jóvenes se interesen en ir, porque ya tienen toda la información, todos los libros a la mano, sí. Una tablet, un teléfono, una computadora. ¿Cuáles son los planes para motivar a que estos jóvenes, fuera de que las bibliotecas, asumo que deben tener sus computadoras ahí, también tengan los libros físicos, porque yo pienso que nada como leer y hojear un libro? Exacto. ¿Cuál es el plan para inculcarle a esos jóvenes que se interesen, que quieran, que vayan, que visiten, y cómo va a repercutir esto en las bibliotecas físicas? Sí, claro. Eso está dentro de los planes que les decía al principio, del proceso de digitalización, de todo el material que tenemos libros y revistas y periódicos desde el año 1800 y pico, allá, que están en nuestros archivos, y que a veces en Google o en cualquier página, a veces usted no encuentra las informaciones que se encuentran allá. Entonces nosotros, a partir de ese proceso que esperamos que se inicie a finales de agosto, porque ya estaremos recibiendo algunos recursos, diseñaremos una campaña para lo que usted dice, de atraer a que se integren, que vayan y usen la biblioteca, que no perezca en el tiempo, que sea porque nosotros mismos, como usted decía ahorita, y yo fui un beneficiario de ello en los años que yo fui estudiante en la universidad, en la UCABEABA específicamente. Había material que no lo tenía la biblioteca de la universidad, yo fui al Ateneo Amantes de la Luz. O sea que nosotros también tenemos mucho material allá, porque en la biblioteca, déjeme decirle, del Ateneo Amantes de la Luz, que fue fundada el 13 de septiembre del año 1874, es la biblioteca más vieja del país. Y el Ateneo Amantes de la Luz es la institución icónica cultural más vieja de la región norte. No le voy a decir del país como institución, como ONG, pero de la región norte, si ahora la biblioteca sí es la más vieja del país. Bien, Andulfo, usted era presidente de Anadegas y estamos en este país y en todo el mundo hablando mucho de los combustibles, sobre todo aquí en la República Dominicana, donde el presidente ha propuesto en varias ocasiones la modificación de la ley 112.00, que es la ley de hidrocarburos. ¿Usted considera que se debe de reducir el margen de ganancia que tiene el Estado
en el tema del subsidio de los combustibles o debe de haber un desmonte con para tratar de controlar la inflación? Bien, vamos usted me ha hecho como que dice dos preguntas en una, que se la voy a dividir, lo que es el subsidio y lo que es la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos, recientemente, el 27 de febrero pasado, el presidente sometió ante la Cámara Legislativa un proceso de modificación, pero ese proceso de modificación en ninguna parte del proyecto establece reducción en los precios de los combustibles. Más bien lo que hace es que el mercado le da una especie de fuerza, de seguridad, de garantía de comercio a los importadores, que hasta el combustible que ellos tienen almacenado cuando lo importan tendrá cubierto un costo que lo asumirá prácticamente el precio final. No, los detallistas están jodidos. Los detallistas de combustible no es lo mismo, porque si se deja como establece en uno de los considerando el proyecto de la modificación, en la que se dice que el proceso de la modificación sería para que entre vendedores, consumidores, importadores se logre un mejor precio en el mercado, desplazaría, como usted dice, a los detallistas de gasolina, porque no es lo mismo un importador que también venda al detalle, porque va a tener un mayor margen, el margen de la importación y el margen de detalle. Entonces, simplemente si usted tiene una estación de gasolina al lado de la mía y usted es importador, usted podrá vender con otro precio porque tiene otro margen, yo no. Entonces se verá languidecer y el sector detallista será absorbido. Nosotros, en ese sentido, para concluir esa parte, hemos hecho un periplo de reuniones a nivel nacional con los congresistas, específicamente con los senadores, que fue donde el proyecto se introdujo originalmente por el presidente, y hasta con el propio presidente de la República el 31 de marzo. Nos recibió a una comisión de 4 miembros de ANADEGA, que estaba incluido yo, el presidente de ANADEGA y 2 miembros más, donde le pusimos al presidente la problemática que entendíamos que traía la modificación si se lo hacía tal y como estaba contemplado. Él nos dijo, y fue muy sincero con nosotros, de que él no tiene ningún interés, que él entendió que ese proyecto era viable porque el BIC era que se lo había presentado al Ministerio de Industria y Comercio como modificación. Y él decía que ya el proyecto estaba en el Congreso, que nosotros entonces nos preparáramos para que fuéramos al Congreso a debatirlo, a hacer nuestras exposiciones, que íbamos a contar con el apoyo de él, porque él entendió que hay algunos entuertos que lo que hacen es que desfavorecen al consumidor final más que lo que se pretende con la ley. Daniela Lizardo. Arnulfo, con el conocimiento que usted tiene en ese ámbito, ¿a qué probabilidad existe de que haya una escasez futura de combustible en relación a lo que está pasando tanto con la guerra de Rusia, Ucrania y lo post pandemia? Bueno, en ese sentido, el propio, bueno, se quedó una parte de la pregunta, pero se la concedo en ese proceso, perdón, de la comercialización de combustible, el propio presidente de Refidonza, el doctor Leonardo Aguilera, quien es mi amigo personal de antaño, santiaguero también, y él y yo, o sea, una amistad de alrededor de 30 años de edad, él mismo establece que no hay que tener temor a desabastecimiento, porque nosotros no solamente es de ese mercado que proviene por el nicho de lo que es el combustible que se viene de Rusia, sino que hay otros mercados que también el país accesa y recibe combustible y que no están ahora mismo envueltos en problemas. Lo que sí está, como todos saben, en la carestía, principalmente por el tema de sobre todo los costos logísticos de transporte han encarecido aún más los combustibles, y hoy en día prácticamente nosotros tenemos uno de los combustibles que es más barato de Latinoamérica, porque hasta en Estados Unidos hay algunos estados que el combustible está más caro que aquí, que está a 5 y a 6 dólares, que significa más de 300 pesos, y nosotros, el gobierno ha absorbido de una manera táctica, de una manera que entendemos inteligente, de una manera entendible, para que la economía no se haga aún más la carestía que tenemos hoy en día con hacer el subsidio que está absorbiendo semanalmente, ¿verdad?, para no subir el precio, y que en algún momento el gobierno tendrá que desmontar, o lo compensará con bajas futuras, o lo compensará con un presupuesto complementario. O sea que, por el tema de desabastecimiento, hasta ahora no hay asomo. Se ha hablado de eso porque cuando hay revueltas como la que hay, la gente dice muchas cosas, pero hasta ahora no hay revuelta, y la refinería está estable, está recibiendo su combustible normal, sin ningún tipo de problema, y no hay ese fantasma que uno puede pensar que hay en el ambiente. Continuamos con esa misma tesitura.
ustedes se reunieron con el excelentísimo señor presidente Luis Abinader Corona y allí exigieron, le proyectaron que debería de sacar el proyecto de la ley de hidrocarburos. ¿Por qué ustedes llegan a esa conclusión? Sí, muy bien, gracias. Esa pregunta está muy interesante. Nosotros le dijimos a él porque nosotros habíamos tenido un año antes de presentar el proyecto reuniones con el Ministerio de Industria y Comercio, con el ministro Hito Bisonó, quien es nuestro amigo, en la que hemos llevado unas relaciones cordiales de compenetración, de ayuda mutua entre lo que es Anadega y el Ministerio de Industria y Comercio. Y ellos hablaban de la propuesta modificación y que nos habían dicho que aún más, que desde que el presidente asumió le ordenó a ellos elaborar un proyecto para la modificación de la ley de hidrocarburos y que ellos en su momento, una vez teniendo el borrador listo para presentar al Congreso, lo iban a consensuar y nos lo iban a mostrar para que nosotros lo viéramos, porque nosotros somos actores importantes del mercado, donde Anadega tiene aglutinadas 760 estaciones de las 1.100 estaciones que hay en el país, o sea que debemos ser tomados en cuenta. Ellos nos habían prometido eso, pero el proyecto lo presentaron sin haberlo consensuado con nosotros. No era para nosotros imponer, porque el gobierno es el que tiene que tomar las decisiones, pero era porque hay cosas que se ven a lo lejos, que no fueron bien elaboradas, que podían haber quedado mejor elaboradas, teniendo el consenso. Entonces nosotros, como usted decía, le dijimos al presidente que creíamos conveniente que se retirara el proyecto. Él nos dijo que no podía hacerlo porque ya estaba en el Senado y que lo que había que hacer era las modificaciones que nosotros entendiéramos, las planteáramos en el Senado, que íbamos a contar con el apoyo del gobierno para hacerlas, porque él no aspiraba en ningún momento a hacerle daño, ni nadie había ido donde él, fueron sus palabras textuales, a hablarle sobre ese proyecto buscando favores que le beneficiaran dentro de esa ley. Dilenia Santos. ¿Considera usted que se encuentra dentro de la agenda de este gobierno y de las autoridades competentes la revisión de esta ley? Vuelvo y digo de la que ya tenemos, y la calidad de los precios de los carburantes es un dilema en este momento entre el país, que se ajusten los precios de calidad de combustible, de los carburantes, lo que estamos recibiendo, para ver qué vamos a hacer. Sí, nosotros en muchas ocasiones y dentro de entendemos que la ley tiene algunos entuertos, ¿como cuáles? Para poner ejemplo de algunos. La ley establece, la ley 112.00, la ley de hidrocarburos, que fue promulgada el 29 de noviembre del año 2000, de que el precio que se toma como referencia semanalmente para aplicar los precios internos aquí es el precio de la Bolsa de Valores de Nueva York, que se comercializa diariamente, ¿verdad? Y que el promedio de lo que es el lunes, martes y miércoles es lo que se toma como referencia para aplicarlo aquí. Nosotros decíamos que entendíamos que debía eliminarse esa parte en la ley porque ese precio generalmente resulta ser mayor que el precio de compra real que se paga la factura. O sea, ese es un precio de casino que generalmente es inflado. Y entendíamos que esa parte, solo con modificar esa parte, ya nosotros teníamos unos precios menores. Pero los gobiernos desde el año 2000, como se promulgó, los que estuvieron y los que han estado, y yo digo que los que estarán si no lo modifican, no han querido tocar esa parte porque hay unos ingresos extra que el gobierno tiene, que son unos ingresos que no son transparentados. Ellos dicen que el precio de paridad de importación, que es el precio que le cuesta al gobierno dominicano poner un galón en el puerto, o sea, el precio de paridad de importación es lo que tiene el precio de flete, el precio de costo del combustible, los seguros, el transporte, el almacenamiento, y después nos da un valor por galón, que es el precio de paridad de importación, que es el precio base de cada galón de gasolina, y a ese precio base se le añaden los impuestos y los márgenes de la cadena y nos da el precio final. Entonces, en el precio de paridad de importación es que hay algunos entuertos que nosotros entendemos y entendíamos y le dijimos al Ministerio de Industria y Comercio que había que revisar para lograr abaratar un poco el precio de los combustibles a nivel interno. Pero la ley establece que si sube, sube y si baja, baja, pero ahora hemos tenido una etapa que el gobierno tiene casi un año subsidiándolo en aras de que el precio se mantenga en los niveles que está hasta ahora, que si se hubiese aplicado la ley tuviéramos 100 pesos adicionales por galón en cada uno de los combustibles. Bueno. Necesitamos Arnulfo, una hora con Arnulfo. Muchísimas gracias por estar con A nosotros. la próxima. Vamos a ver, porque necesitamos hablar mucho Claro. del tema
esos permisos que daban y esa bomba de sí, gas claro, claro. que ponen del lado de los residenciales, de esas cosas, de que una mafia. Sí. Usted tiene que comprometerse a volver con nosotros. Claro, y ahí hay un tema que nosotros podemos pasarnos horas y horas tratando, yéndonos por el lado que usted lo acaba de enfocar. Desde luego. Señores, gracias por estar aquí. Vamos, nos quedan unos minutos, bajamos, dame 2 segunditos para despedirnos de nuestro invitado y bajamos para despedirnos. Muchísimas gracias, Arnulfo, por estar en Candela Pura. Qué honor. Gracias a ustedes y vuelvo y les repito, invítenme porque este es un programa No, dinámico. está invitado. Desde yo sentarme ahí, me sentí de una vez como halagado porque veo que es un programa. Vamos a hablar del GAI, de las bombas. Sí. Gracias, Arnulfo. Venimos ahora. Muchas gracias. Candela Pura.